presos venezolanos. No lo vamos a desarrollar aquí, pero habías mencionado que eso es también un poco el efecto después de los 90s con toda la posmodernidad, no dijiste posmodernidad, pero después de los conflictos, de la muerte de la política básicamente, que es a lo que estamos acudiendo también en Europa, la falta de credibilidad en la política. Se murió el político porque no hay detrás una ideología sólida, independientemente de cuál sea esta, pero también hay otro concepto que cae con la naturaleza de la política, la soberanía. Porque me estabas hablando de este ataque por ese lado a Venezuela, yo lo miro aquí. Si tú hablas con cualquiera, puedes hablar con un socialdemócrata, inclusive yo no sé si con alguien de izquierda en Alemania puede ser difícil, pero los escuchas y no tienen claro qué está pasando ahí, y cualquiera aprobaría la violación de la soberanía en Venezuela, con tal de que eso cambiara. El problema de la globalización fue que acabó con el concepto de soberanía. O sea, cuando usted considera que las fronteras no se respetan, que los territorios no se respetan, que los medios pueden penetrar de manera clara y amplia los territorios y redefinir las lógicas de construcción educativa, cuando nuestros niños comienzan a pensar de que las estrellas del fútbol mundial son sus propias estrellas, es decir, cuando no hay unos referentes de identidad y las asignaturas que dan esos elementos de identidad no se desarrollan como las historias patrias o las historias nacionales, cuando usted no se apega a los valores de sus ancestros y se construye en términos de resistencia desde la propia cultura, entonces ahí está en una situación absolutamente compleja porque está siendo colonizado cultural, políticamente, ¿entiende? Eso es el elemento. Y la otra es que nosotros en toda América Latina, a distinto nivel, hemos ido pasando del Estado de Derecho, que era un Estado de democracia liberal, que tenía como función fundamental heredada de las revoluciones burguesas la garantía de los derechos fundamentales, a un Estado social de derecho, que tiene una democracia, que es la democracia neoliberal, que hace que sea una democracia participativa en la medida en que se le descarga la responsabilidad de financiar sus propios derechos y dejan de ser bienes para ser servicios en términos de educación, de salud, de vivienda, todo se privatiza. Y si usted le va a privatizar a la gente sus derechos, pues usted lo lleva a que participe para que se garantice esos derechos. A un nuevo Estado, que es el que se está imponiendo en América Latina, ahora con el caso de Brasil, pero también con el caso colombiano y con otros casos, Matri y otros casos, que es un Estado sin derechos, que se expresa en el marco de una democracia aliberal. ¿Qué quiere decir una democracia liberal? Una democracia que niega los derechos y que se instaura a través de los mecanismos democráticos como elecciones, partidos y esos en regímenes autoritarios. Es decir, ya no es lo que están llamando las dictaduras blandas, ¿se entiende? Como lo que pasó con Vilma, lo que está pasando con Correa. Es decir, cuando usted termina llevando la política a sus enemigos, no en el campo de las ideas, sino en el campo de la persecución jurídica, cuando lo judicializa, cuando lo mata políticamente, como lo que va a pasar con Petro, que le pidieron una multa por 200.000 millones de pesos, cuando le tenían embargado el sueldo, pues entonces usted dice, toda la institucionalidad en manos de estas nuevas élites que no respetan derechos ni respetan reglas, van a terminar aniquilando el sistema político. Por supuesto. Atilio Borón decía recientemente en una entrevista que el sistema liberal representativo occidental básicamente no quiere aceptar o simplemente da por sentado que la democracia puede convivir con la pobreza. Y creo que es una de las grandes tragedias del siglo XXI. Pero no, ahorita vamos a hablar un poco, mencionabas lo del Estado de Derecho, y en ese marco regresemos a los procesos de paz en Colombia.
¿cuál dirías tú que son las fortalezas y las debilidades precisamente legales bajo las que se inscriben los acuerdos de paz en Colombia? Te lo digo porque nuevamente, citando el caso de Guatemala, tú decías, era una guerra perdida, naturalmente era una guerra perdida, pero se hicieron unos acuerdos de gobierno y no acuerdos de Estado. Eso le restó viabilidad y operatividad en el largo plazo y murió socialmente porque no tuvo ninguna legitimidad, por lo que tú decías, cuando ya se hicieron las consultas. ¿Cuál es el caso del tema legal? El caso colombiano, hay varias cosas ahí en el caso colombiano. Primer elemento es que es un acuerdo entre una insurgencia, una de las que hay allá, una con un gobierno, ¿sí?, que llega a un acuerdo que tiene todas las dificultades para legitimarse socialmente, pero que cumple los requisitos de legitimación social de los actores que se vieron involucrados en el conflicto, pero que cuando llega a la implementación tiene que enfrentar al menos 3 nuevas situaciones que no le permiten avanzar. Primer elemento, el Estado entra a hacerse partícipe. Es decir, el Estado no estuvo en la negociación. El Estado es la Corte Suprema de Justicia, el Estado es la Corte Constitucional, el Estado son los partidos políticos, el Estado es la Fiscalía, el Estado es la Contraloría, la Procuraduría, y cada uno entra a ser parte, los ministerios entran a ser parte. Y cada uno de ellos tiene una responsabilidad, pero no la asumen, y bombardean permanentemente el acuerdo. Y el otro es la sociedad, es otro componente fundamental. Si la sociedad no se apropia del acuerdo como un acuerdo que le corresponde a la sociedad y no al gobierno ni a las FARC, entonces no va a tener dolientes el acuerdo. Entonces, ¿quiénes son los dolientes que hay ahora? Los excombatientes y el nuevo partido político. Algunos sectores de la izquierda que han creado lo que se llama el bloque por la paz, ¿se entiende? La sociedad que sale a marchar, pero es la sociedad civil, no la sociedad en general, porque la sociedad civil son las formas organizadas de esa sociedad en general. La sociedad en general es una sociedad política, la que es política es la sociedad civil como formas organizadas. Entonces, esta está saliendo a marchar, están reclamando el cumplimiento de los acuerdos. Y es la que han sufrido las víctimas también, de las que hablamos anteriormente. Las víctimas. Es que cada punto del acuerdo tiene un doliente natural. El problema de tierras tiene como oriente natural a los campesinos, a las negritudes y a las comunidades indígenas. Y a todos los habitantes de las zonas rurales, incluyendo empresarios. Es que los empresarios debían salir a pelear el punto del acuerdo, sobre todo los agroindustriales. Porque es que los que tienen anquilosado el desarrollo rural son los grandes ganaderos que son propietarios de grandes extensiones de tierra que funcionan como latifundios improductivos. Entonces, los agroindustriales debían salir a pelear al lado de los campesinos y construir economías mixtas para poder desarrollar el campo en términos de quitarse de encima ese lastre que significa el gran latifundio, incorporar zonas de latifundio a la economía productiva. ¿Quiénes son los de la participación política? Es que hay un estatuto de oposición. El acuerdo sacó un estatuto de oposición. Y los estatutos de oposición no se hacen para la izquierda. Los estatutos de oposición se hacen para todas las fuerzas políticas que participan en el sistema democrático. Estén en derecha o estén en izquierda. Entonces se saca el estatuto. Entonces, los dolientes de la ampliación y la profundización de la democracia deben ser los movimientos políticos, los partidos políticos, pero también los movimientos sociales, porque es que el acuerdo estableció que hay que legitimar y regular la protesta social. La protesta social no puede seguir siendo perseguida, criminalizada, judicializada, y hay que garantizarle en una democracia a la protesta legítima un escenario protagónico. Entonces, también los movimientos sociales tienen que salir a esto. El punto de víctimas, hermanos, tienen que salir los defensores de derechos humanos, las asociaciones de víctimas, la sociedad en su conjunto tiene que estar ahí. El punto de terminación del conflicto era un punto para la FARC y para la fuerza pública. Pero mire esto, ¿usted cree que en una finalización de una guerra quién deja las armas? ¿Solamente la insurgencia? No, también debía haber dejado las armas la fuerza pública. La gente no entiende eso.
La gente no entiende que tiene que dejar las armas la fuerza pública y que también la fuerza pública tiene que reincorporarse. ¿Por qué, viejo? Porque cuando usted utiliza las armas de la nación en manos del Estado contra la nación, ¿sí entiende? Usted tiene que dejar esas armas. Y la dejación de armas no es que usted vaya y se las entrega a Naciones Unidas, las armas de la nación. No, es que usted como Estado, como gobierno, hace un compromiso político de no volver a utilizar las armas en el desarrollo de los conflictos políticos de la nación. En eso consiste la dejación. Pero hermanos que estuvieron por fuera del orden. Hicieron 10.000 o más ejecuciones extrajudiciales. Estás hablando de terrorismo de Estado, básicamente. Claro, claro, entonces tienen que reincorporarse. Tienen que pedirle perdón a la sociedad, tienen que pedirle perdón a las víctimas, tienen que ir a la justicia. Y la Jurisdicción es para allá, para la paz. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia sacó a los militares. ¿Sabe quiénes están llegando como militares a la Jurisdicción Especial para la Paz? Los que a través de la justicia ordinaria fueron condenados. ¿Sabe cuántos hay? 1.500. ¿Sabe a cuántos están condenados? A 40 años. ¿Sabe cuál es la pena más grande que pueden recibir en la Jurisdicción Especial para la Paz? 20 años. Y el tiempo que pueden llegar a cumplir son 7 o 8 años. Creo que estamos gritando mucho por el aposicionamiento que me convoca. No, para nada. Pero creo que estamos despertando a los vecinos. Que vengan a decirnos que no, que se vengan a sentar aquí con nosotros. No, lo entiendo. Bajo esa fragilidad que tú me estás relatando, esa fragilidad del conflicto que no cesa de la noche a la mañana por unos procesos de paz, pero también bajo esa versión positiva, esa lucha de fondo que es ese fantasma que siempre son los pueblos y esas fortalezas que tú me relatabas del pueblo colombiano y que dentro de ellas está su capacidad de resiliencia y su capacidad para perdonar. La pregunta de fondo y en el largo y muy largo plazo, sabemos de tu trabajo enfocado en los procesos pedagógicos, tanto dentro y fuera de la universidad. Nos gustaría saber en esta coyuntura actual de Colombia, ¿cuáles deberían de ser los factores pedagógicos que se deben tomar en cuenta para pasar de una cultura de la violencia a una cultura de la paz como un proceso integral? Y cuando me refiero como un proceso integral, me refiero a que la cultura de la paz no sea solo en el papel, sino que sea el cotidiano. Yo lo que pienso al respecto es esto. Nosotros hemos venido trabajando de una manera escuelera el problema de la cultura de paz y de la educación para la paz. Eso no se resuelve con una cátedra. Eso tiene que ser fundamentalmente un conjunto de acciones dirigidas a generar comportamientos colectivos en torno a principios fundamentales de la convivencia. El problema de la cultura para la paz y de la construcción de la cultura para la paz es un problema de saneamiento espiritual, es un problema de salud pública, es de salud pública, no es un problema de confrontación, no, es un problema de salud pública. Es cómo construimos los referentes que nos permiten relacionarnos desde el pluralismo y desde el respeto por el otro. Una democracia no se construye si no hay respeto por el adversario, porque nosotros estamos mirando al otro no como adversario político, sino como enemigo. Y cuando usted mira al otro como enemigo, el único campo posible de confrontación es la guerra y es la muerte. Pero cuando usted lo mira como adversario, usted tiene todas las posibilidades de construir con ese otro un país distinto, un país de respeto, donde la correlación de fuerzas en términos de las simpatías que le ofrece la sociedad sean las que determine quién gobierna en cada momento. Lo que digo yo es que tanto la derecha como la izquierda, ¿sí?, cuando llegan al poder quieren permanecer en él indefinidamente. El caso de Chile me ha parecido interesante, porque en el caso de Chile se han ido alternando, y unos miran y los otros miran, entonces usted tiene la posibilidad de mirar cuál de los dos funciona en mejores términos. Claro, cuando usted se pregunta, en el caso de Brasil, si este nuevo presidente, que es
racista, homofóbico, que tiene todos los elementos constitutivos de algo que está pasando en América Latina gravísimo, que es que las iglesias entraron a la política, y las iglesias cuando entran a la política se hacen fundamentalistas en términos de sus expresiones políticas. Eso es muy grave, ¿entiende? Y no solamente en Colombia fueron determinantes en el plebiscito y en las elecciones, y los candidatos van a las iglesias y se hacen bautizar y todo ese tipo de cosas en todas partes, ¿se entiende? Pero entonces los elementos constitutivos de un orden democrático tienen que ser incluyentes y tienen que constituirse desde el pluralismo y la diversidad y desde el respeto por el otro, pero también en el marco de un proyecto de bienestar general, ¿se entiende? Es que si usted no construye un modelo de sociedad en la que la gente viva con dignidad, en que se pueda facilitar los mínimos necesarios para una existencia digna, ¿sí? Usted va a tener siempre conflicto, siempre va a tener conflicto. En los casos de América Latina está pasando esto. Como hay un alto nivel de concentración, el desempleo viene creciendo, el desempleo genera informalidad, y en la informalidad hay una franja de incertidumbre en la cual la informalidad se relaciona con la ilegalidad. Cada vez los informales llevados por la necesidad van más a la ilegalidad, a todas las formas de ilegalidad. ¿Se entiende? ¿Por qué, hermano? Porque es que la carencia de oportunidades de vida los va obligando. Ellos no son criminales, ellos no son delincuentes, son necesitados de oportunidades y de garantías de derecho. Entonces esas cosas hay que superarlas, y se supera si hay una agenda política de todas las fuerzas que garantice que la sociedad se va a dignificar, que la vida se va a dignificar, y no que la vida se va a convertir en una mercancía desechable. Claro, creo que es un poco revertir ese proceso de criminalización de la pobreza del que tú estás hablando, pero en la coyuntura actual, en el contexto actual, cabe también la pregunta de cómo a las víctimas específicamente, lejos de que haya necesidad de un modelo, acaba de haber un conflicto, y cómo va a encarar el Estado colombiano o todos los actores que están involucrados en él el tema de resarcimiento y reparación a las víctimas. ¿Se tiene concebido o va a ser algo...? Ese es uno de los problemas más grandes que tiene el proceso. Allá se dijo en Habana que las víctimas estaban al centro de la solución política del conflicto armado, y que había que garantizarle a las víctimas los derechos de las víctimas, que entre otras no son sino cuatro derechos. El derecho a la verdad, el derecho a la justicia, la reparación integral, ¿sí? Y el compromiso de no repetición. Comencemos con el derecho a la verdad. El derecho a la verdad necesita de una comisión de la verdad y la reconciliación que reconstruya el conflicto en términos polifónicos. Es decir, no es una verdad, son múltiples verdades. Entonces yo le digo, toquemos la sinfonía de la reconciliación con instrumentos distintos que interpreten su propia verdad, para que esa sinfonía pueda ayudar a la reconciliación del país. Pero esas verdades y esa comisión de la verdad deben estar convocados todos los actores armados, no unos. No es una verdad a medias, es una verdad integral, es total. Y la verdad es para la reconciliación, la verdad histórica es para la reconciliación. Pero como hay un componente de justicia, no es lo mismo la verdad histórica que la verdad jurídica. La verdad jurídica tiene que buscar resolver un problema en el ámbito de la justicia transicional. ¿Cuál es ese problema? Todas las sociedades que aspiren en la justicia normal a alcanzar el 100% de justicia y el 0% de impunidad están condenadas a vivir en la guerra. Por eso se construye un orden de justicia distinto, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, como justicia transicional. Y allí sí hay que cumplir el 100% de justicia y llegar al 0 de impunidad, porque ya ha habido un sacrificio grande en materia de justicia y en materia de impunidad.
O sea, que la Jurisdicción Especial para la Paz y la Justicia Transicional no es una justicia para la impunidad, no, es una justicia para la verdad jurídica, para poder hacer justicia a las víctimas, pero también para acabar con el fantasma de la impunidad. En mi país se creó el sistema de verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición, que tiene 3 instituciones. La Jurisdicción Especial para la Paz, que son los tribunales que han de juzgar a los actores de la violencia, a todos los actores. Así la Corte Constitucional haya sacado de ahí a los terceros involucrados y a la fuerza pública, porque así quedaría únicamente para juzgar a las FARC. Segundo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, para la reconstrucción del informe de la verdad. Y tercero, la Comisión de la Búsqueda de las Personas Desaparecidas. 120.000 desaparecidos. Y es que el delito de la desaparición forzosa es el más aberrante de todos los delitos, porque nunca terminan de descansar las familias. Ahí están las madres de la Plaza de Mayo, claro, que ya se hicieron abuelas de la Plaza de Mayo, ¿cierto? Esperando que sus hijos, sus nietos, sus hijas y sus nietas aparezcan. Entonces, estos elementos, y el otro es el compromiso de no repetición, que es la declaración política en la cual se consolida la dejación de armas, en el sentido de no volveremos a recurrir a las armas para resolver las contradicciones que tengamos nosotros. Entonces, todos estos elementos están un poco en ciernes, con grandes dificultades, enfrentando grandes retos, porque hay muchos enemigos de la verdad, de la justicia, de la reparación y el compromiso de no repetición. Exacto.